Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal de Contrario Sensu. El día de hoy dejamos un video grabado porque, bueno, por un tema de tiempo no voy a poder estar en el horario que solemos hacer los videos en vivo para que todos puedan ir interactuando, pero bueno, de todas maneras les dejo este video con algunas reflexiones para el canal y seguramente el próximo video, el día lunes, lo vamos a estar haciendo en el formato de siempre. El tema que quería compartir hoy y en parte reflexionar un poco y dejar este video es el gobierno está en un problema y es que tiene una dependencia, yo diría, muy importante a que se termine de cerrar un acuerdo con el fondo. Malo, bueno, regular, más o menos, en ese sentido da igual, porque todas las variables macroeconómicas del gobierno se irían a pique y toda la colaboración internacional que está mangueando por ahí, incluso la de los chinos, está atada en gran parte a que Argentina pueda cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le implique no caer en default. Lo hemos repasado varias veces. Pagar, no podemos pagar porque somos un país altamente improductivo que cada vez tiene menos dólares, por lo tanto no estamos en condiciones de hacer pagos de deuda externa, incluso si fueran muchísimo menores. La deuda con el fondo representa nada más que el 11% de la deuda pública argentina, pero este gobierno no está en condiciones de hacerse cargo ni siquiera de la próxima cuota. Entonces necesitan, como hemos explicado otras veces, muy imperiosamente, quizá más que antes, firmar un acuerdo que por propia decisión de ellos y por hacerse los demagogos se les ocurrió estipular por ley que los acuerdos con el fondo tienen que pasar y ser aprobados por el Congreso de la Nación, cuando en realidad es una política económica del Poder Ejecutivo, lo hemos dicho otras veces, y todo sería mucho más sencillo si ellos se hicieran cargo como Poder Ejecutivo, que sacó el 48% de los votos, y esto hay que recordarlo cada vez que se pueda, porque, insisto, la sociedad argentina no es víctima todo el tiempo, es la que vota esto, y un poco lo que tenemos y lo que vivimos actualmente es el castigo por el gobierno que mucha gente decidió votar. Pero bueno, el gobierno ahora está en la situación muy mala, una situación económicamente desastrosa, bueno, no solo por la pandemia, por lo que hicieron durante la pandemia, por lo que hicieron el año pasado en elecciones, por su política antimercado, porque tienen muchísima impericia, porque, bueno, por mil cosas, es un gobierno que espanta la inversión, ni siquiera logra retener las empresas que ya están, muchas empresas eligen irse. Y la macroeconomía está atada con alambre, incluso en este estado que la vemos delicada. No acordar con el fondo, lo hemos hablado con Franco Telli en los bloques de economía, haría que exploten todas esas variables a niveles incalculables y obviamente el país estaría en una situación muchísimo peor, que me hace pensar que incluso este gobierno, con todo el aparato y toda la gente que tiene comprada, no sé si podría sostenerse en el poder 2 años más en caso de que un default con el Fondo Monetario Internacional lo lleve a un dólar de 300 mangos, una inflación muchísimo más alta, bueno, y todas las demás complicaciones que implicaría quedarte afuera del mundo. Entonces el gobierno tiene otro problema, o sea, además de su situación económica actual y de la dependencia casi absoluta para terminar el mandato de un acuerdo con el Fondo Monetario, surgió un problema que fue el mismo día del acuerdo que Alberto Fernández anuncia el acuerdo, Máximo Kirchner, que era el presidente de bloque en la Cámara de Diputados y que tiene por portación de apellido y no por habilidad propia, pero bueno, en los hechos maneja muchos diputados y maneja muchos espacios de poder dentro del gobierno, renunció a la presidencia del bloque y se manifestó abiertamente en contra de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Insisto, el gobierno hizo un anuncio de un entendimiento de acuerdo. Si fueran esas las condiciones, que informaron muy poco, son malísimas incluso, pero para el enfoque de un tipo quemado de la cabeza, como puede ser un kirchnerista, un acuerdo que no te obliga a bajar, a recortar gastos, un acuerdo que no te obliga a hacer reformas estructurales y que te permite aumentar impuestos, tarifas y un montón de otras cosas que van a caer directamente el ajuste en el sector privado, como bien ha estado denunciando Javier Milei y José Luis Esper, es un acuerdo que para un kirchnerista debería ser votable y beneficioso. Acá está el problema, lo de Máximo Kirchner es capricho de ideología. Y acá hay un punto que yo quería destacar, porque ahora se está hablando de que como no tienen el apoyo entero del bloque interno del gobierno, una gran parte de Juntos por el Cambio saldría a brindarle apoyo al gobierno para que pueda tener un acuerdo y así el país no caiga en default con las consecuencias que analizábamos recién. Y acá me parece que surgen varias cosas para hablar. Nuevamente caemos en un error sobre cómo tratar y cómo estudiar y cómo enfrentar al kirchnerismo. Yo no puedo entender cómo hay gente que todavía no lo aprende. El kirchnerismo es el mismo formato de política desde 1987 en el municipio de Río Gallegos, después en la gobernación de la provincia de Santa Cruz, y a partir de ahí, del 2003, a la Nación han trasladado siempre el mismo modelo, nunca lo han cambiado. Entonces, no da lugar a sorpresas ni a sorprendidos, sobre todo en gente grande y en cualquiera que quiera agarrar un libro de historia. Pero ¿qué pasa?
insisto, Juntos por el Cambio, una ley Juntos por el Cambio dice que ellos no son irresponsables, que no pueden dejar al país en default, y que como el gobierno no tiene sus propios votos, van a brindarle el apoyo para que pueda tener su bendito acuerdo y seguir haciendo lo que quiere. Eso en el texto te puede sonar bien si tuvieras un gobierno normal. El problema viene acá, no es un gobierno normal, no es un gobierno con buenas intenciones, todo lo contrario. Entonces, cada ayuda que vos le das, cada mano que vos le das, siempre primero va a ser a cambio de nada, porque estos tipos no negocian. Entonces, lo que tenés que haber hecho Juntos por el Cambio es decir, bueno, perfecto, te firmo el acuerdo que me pedís, pero a cambio yo necesito que vos hagas estas modificaciones en el acuerdo. No, no puede ser que el único ajuste que estés pensando sea aumentar tarifas para un sector de la sociedad, seguir regalándole la luz, el colectivo, el gas y cualquier otro servicio público a tus votantes, no tocar el gasto público, no echar a ningún ñoqui del Estado, seguir administrando mal la plata que te entra, seguir gastando en cosas inútiles. Entonces, todo lo que se tendría que tocar no se ha tocado nada, no se ha hablado de una sola reforma de fondo estructural para aumentar la productividad y generar nosotros dinero para pagar. Entonces, es más, ni siquiera el gobierno, y esto lo ha ventilado por suerte el diputado Esper en estos días, el gobierno ni siquiera informa de qué se trata el acuerdo. O sea, están pidiendo que la oposición, en nombre de la responsabilidad, les vote un acuerdo que la oposición no conoce porque el gobierno no le cuenta, y hasta sospecho que parte del gobierno no tiene ni la más pálida idea de qué es lo que están firmando, ¿no? Se ha hecho una negociación casi secreta el ministro de Economía con los funcionarios del fondo, y estos tipos pretenden, tal como hicieron con el presupuesto hace un tiempito, de tirártelo sobre la mesa el día de la votación, 1000 páginas, para que vos a las apuradas le pegues una leída, no te fijes en los detalles groseros, en las inconsistencias que presenta su proyecto, y se lo votes por un tema de responsabilidad. No me podés dejar sin presupuesto, no me podés dejar en default, votámelo, no seas irresponsable. Bueno, responsabilidad sería mandarle el acuerdo a la oposición para que lo estudie con tiempo, proponga algunas modificaciones a cambio de votos, y no habría ningún problema en ese caso de que sí, que si no tiene el gobierno los votos, consensúe con la oposición, modificando obviamente algunas cosas, algún apoyo político para tener los votos que faltan. Eso sería un escenario normal, eso sería un escenario ideal. Pero como el kirchnerismo no se comporta así, si el kirchnerismo quiere escupir a la oposición, esconder información, cagarse en nosotros, no tenemos por qué, en lo más mínimo, brindarles apoyo. Y acá está el punto también. Para mí, en mi criterio, hay dos tipos de personas que hacen daño, de personas que hacen daño, ¿no? El primer grupo es gente que lo hace con total cinismo como un laburo más. Así es la política, así es mi laburo, es lo que toca, es lo que hay, no es mi función cambiar el mundo. El gran ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser el nazi Eichmann, ¿no? Que fue juzgado en su momento por crímenes aberrantes, él dirigía los trenes que transportaban prisioneros judíos a los campos de concentración. Y el tipo, cuando Hannah Arendt, cuando va a cubrir el juicio, se queda sorprendida de esto, esperaba encontrar un monstruo, y se encuentra con un tipo completamente simple, completamente imbécil, cuyo único argumento era, mira, a mí me pagaban un sueldo por transportar judíos del punto A al punto B. Yo no era, yo hasta tenía amigos judíos, ese tipo, para mí no era un tema de ideología, era un tema de trabajo. Si yo llenaba muchos trenes con prisioneros, hacía un buen trabajo y me pagaban un poco más, y podía comprarle algo a mis hijos, podía vivir un poco mejor. Un cinismo total. Si Eyman, en vez de personas, de prisioneros políticos, tenía que transportar ovejas, lo hacía de la misma forma. Y obviamente que este tipo de personajes es aberrante, porque una persona que no tiene moral y que todo lo toma como algo que hacer, y que no es su función, sobre todo en política, cambiar el mundo, es una persona en parte peligrosa, porque es una persona que no tiene límites. Lo bueno que tiene esta gente, o lo rescatable de último, lo menos peligroso, es que esa gente se cura muy fácil. Vos arreglando el sistema y cambiando las reglas de juego, esa gente se amolda enseguida. Entonces, insisto, si vos a Eichmann no lo dejabas transportar personas porque es un crimen aberrante, y le decías que tenía que dedicarse a transportar ovejas o vacas, no tenía ningún problema. No va a salir a matar judíos si no era una política de Estado de un tipo que estaba por arriba. Y en ese sentido, gran parte de la militancia kirchnerista tiene algo de esto. Alberto Fernández es un poco esto. Todos hemos visto los videos de Alberto Fernández opinando sobre las políticas económicas puras de lo que era el último kirchnerismo de Cristina Kirchner, antes de que le digan si tenía ganas de ser presidente, cobrarse un buen sueldo y vivir de arriba. Entonces, sabemos que Alberto Fernández no es un convencido. Lo hace por sí mismo porque nunca en su vida soñó con este cargo, nunca en su vida pensó que él podía llegar a presidente, que va a quedar en los libros de historia, que va a poder sacarse fotos con otros presidentes.
lamentablemente Alberto Fernández es eso, perdón la interrupción. Lamentablemente Alberto Fernández no lo ve distinto a eso. ¿Bien? Él disfruta de ser presidente a costa de lo que sea y cualquier maldad que haga en el camino, cualquier cosa que tenga que decir, él lo hace por gusto. El problema es el otro grupo, los dos son un problema, pero lo que más me preocupa es el segundo grupo, y es esta gente que está convencida de que cuando está haciendo daño está cambiando el mundo, que está haciendo algo bueno, no se van a dormir con culpa, se van a dormir contentos, sienten que están haciendo bien las cosas, que están combatiendo el mal, que están haciendo cosas buenas por gente que los necesita, sienten que tienen una causa a pesar de que hacen aberraciones, ¿no? Gran parte de los nazis tenía este convencimiento de que estaban salvando a su nación. Gran parte de los kirchneristas tienen el mismo pensamiento de que cada aberración que hacen, de la que se te ocurra, cerrar el mercado de exportación de carne, cuando somos un país que se dedica a exportar y que tiene pocos dólares, dejando a un montón de gente en frigoríficos sin laburo y demás, bueno, está bien, pero el tipo lo que ve es que está consiguiéndole temporalmente asado barato a alguna parte de sus votantes, y eso es todo lo que le calma la cabeza y la ideología. No es cinismo, es convencimiento. Si mañana cambias las reglas y acá está el problema, esta gente va a seguir pensando igual y va a hacer lo imposible por poner piedras en el camino y por pararse adelante de cualquier tren del progreso. Cualquier reforma que quieras hacer para sacar a Argentina adelante, esta gente le quita el sueño y la pone mal, la pone de mal humor, quiere romper todo, quiere cortar todo. Lo hemos visto esta semana. Hubo manifestaciones en todo el país, yo los vivo en primera persona porque vivo en el centro de Córdoba y todos los piqueteros se juntan en la esquina de mi casa. Y veía, me tocó pasar obviamente por el medio y veía a esta gente y notaba exactamente esto que les describía recién, ¿no? La mitad no tiene la más puta idea de lo que hace ahí adentro. Están ahí cortando una calle, como pueden estar en un recital, como puede estar en un partido de fútbol en el Paravalancha, como puede estar en un acto político en una plaza, como pueden estar cortando otra calle, pueden estar marchando contra el FMI, a favor del FMI, contra una empresa X, a favor de una ley, de lo que sea, no importa, están ahí porque les pagan, porque les conviene, porque es lo que hay, es lo que me toca. Y ese es su único fin. Lo bueno de esta gente es que si mañana cambias las reglas y les conseguís un laburo que les pague más de lo que se les paga por cortar calles, se cambian de bando y los tenés a los 10 días tocándole bocina y cagando puteadas a los que cortan las calles, porque no los dejan laburar. Esta gente es curable, es arreglable y se puede armar un país. No hay que modificarle las reglas y marcarles muy bien la cancha, y marcarles por dónde van los incentivos, pero se puede acomodar, se puede integrar. El problema es el otro grupo de gente, que es el ala más dura del kirchnerismo, la izquierda, que insisto, ve un acuerdo que lo único que te garantiza es no entrar en default, después no toca el gasto, no hace reformas estructurales, ni siquiera pincelea el capitalismo, y a esta gente le molesta igual por el mero hecho de ser un acuerdo. El concepto de fondo es: las deudas no se pagan. Si tengo guita para pagar deudas, tengo guita para joder y para hinchar las bolas. Dame la mía la plata, si no sabes qué hacer. Pero pagar deudas no se acepta. Y esa gente es incurable, esa gente es con la que cuesta hacer un país. Entonces, nosotros cuando se nos viene el kirchnerismo enfrente, en este caso en bloque, con los cínicos y con los fanáticos, sentarse a ofrecerles favores por un tema moral o ético, mirá, no es lo más recomendable. Un grupo no tiene moral y el otro tiene una moral completamente torcida. Entonces no tiene ningún sentido que vos mezcles categorías y hables de responsabilidad, del bien del país y de que peor sería estar en default, porque no sé si sería peor estar en default. El gobierno llega a firmar este acuerdo, tiene que bajar el déficit fiscal sin retocar sus gastos. ¿A ustedes qué les parece que va a hacer el gobierno más que ir a buscar impuestos nuevos, aumentar los controles y la fiscalización sobre el que trata de emigrar un poco para subsistir, quebrar pymes, reventar gente, perseguir cuentas bancarias? ¿Qué les parece que, si no está otra cosa, que puede hacer el gobierno cuando no tiene guita, no quiere dejar de gastar y está obligado a acomodar sus cuentas fiscales de acá a 2 años? Es obvio lo que va a pasar. Entonces, muchos diputados, sobre todo del ala blanda de Juntos por el Cambio, la gente de Carrió, algunos radicales y demás personajes que habrá que tener muy en cuenta la próxima vez que haya internas dentro de Juntos por el Cambio, hablan de esto, de responsabilidad. No, una cosa es ser opositor, pero yo no le puedo decir que no, porque si no, el gobierno se queda sin acuerdo y estamos en default y eso es malo para el país. Bueno, el acuerdo también es malo para el país. Cualquier cosa que es buena para el kirchnerismo es malo para el país. Y lo peor de todo esto es que la jugada de Máximo Kirchner de abrirse del acuerdo que va a firmar su propio gobierno, mientras sigue cobrando el sueldo como diputado y su gente sigue en los ministerios, implica en parte, implica en parte que él no se va a hacer responsable del acuerdo. Él disfruta la guita, disfruta no estar en default, disfruta que pateemos las deudas para adelante,
pero no se hace cargo del costo político, que es hacer el ajuste, que es acordar con el FMI, que es poner la firma en el Congreso de una política económica de su gobierno. Y la culpa, los platos rotos y todas las demás consecuencias malas que traiga el acuerdo, las va a pagar Puntos por el Cambio por esta decisión de gente imbécil que después de 30 años no entiende el kirchnerismo, les tiene paciencia y los trata como gente normal. A lo que vamos es que si queremos tener una chance en el 2023 y que la gente no se arte enteramente de la casta política, como dice Milei, es que se note una diferencia nítida y clara entre oficialismo y oposición. No puede dar lo mismo, no puede haber tantos puntos de acuerdo con un gobierno demencial. ¿Vos podés tener puntos de acuerdo entre oficialismo y oposición? Sí, es lo más normal del mundo, se llaman políticas de Estado, pero la primera regla para eso es tener un gobierno con un mínimo de coherencia. No digo que sean unos genios, no digo que entiendan todo, ni siquiera pretendo que piensen igual que yo en casi todos los temas, pero un mínimo de sentido común, porque si no yo estoy entrando en la locura del que está enfrente. Eso era un poco lo que quería reflexionar para hoy. Miro con preocupación lo que va a estar pasando en estos días con el tratamiento del acuerdo y bueno, veremos obviamente cómo se desenvuelve la economía y la política argentina en estos días que vienen. Les dejo entonces este video, les agradezco como siempre a los que nos apoyan y los invito a los que no lo han hecho aún a suscribirse al canal, nos sirve un montón que nos acompañen con eso, darle me gusta al video y bueno, nos estaremos viendo si Dios quiere el lunes con un nuevo video para el canal. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos.